Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado y poder restablecer este vínculo de comunicación que cada 7 días intentamos hacer con cada uno de ustedes para poder hablar sobre nuestro entorno, sobre cómo cuidamos nuestro medio ambiente. Hoy tenemos un programa con muchas voces, con muchos testimonios, con algunas perlitas que encontramos, pero como hacemos habitualmente queremos abrir con algunas reflexiones que tienen que ver con la coyuntura. Si usted es esos televidentes que nos viene siguiendo desde hace ya un tiempo, sabrá que hace 3 años que ya estamos por el Canal B haciendo este programa. El año pasado recordará que hablamos con Sergio Rinaldi sobre un tema preocupante, que es el tema de los humedales. En realidad no podemos decir que es un tema preocupante, es una realidad. Preocupante es la falta de cuidado que hay sobre estos espacios naturales que son tan pero tan importantes para nuestra vida. Este año volvimos a hablar sobre los humedales y volvimos a descubrir cuán necesarios son para la relación de nuestra vida, pero también de la vida de otras especies. Bueno, hay preocupación porque ya hace tiempo que hay una ley que no se trata. En el 2014, una ley que se presentó en el Congreso Nacional para proteger a los humedales, se trató en Senado, tuvo media sanción, pero nunca se trató en diputados, lo que significó que perdió estado parlamentario. En el 2015 no hubo presentación y este año el presidente Macri, ya hace un par de meses atrás, prometió que iba a enviar un nuevo proyecto para que sea tratado en el Congreso Nacional, pero tampoco envió el proyecto. Por lo tanto, estamos sin ley y algunos intereses económicos, como son intereses inmobiliarios o la extensión de la frontera agropecuaria, hoy vamos a estar hablando de ello, ponen en peligro la realidad y el presente de los humedales. Por eso desde aquí exhortamos que se pueda cumplir con esta normativa legal. Hoy no vamos a hablar de este tema, tenemos un abanico de temas para presentarte y bueno, ¿cuáles son ellos? Te lo dice en el sumario Celina Pérez. El informe de hoy hablará sobre un tema recurrente en Onda Verde, la desertificación. Volvemos a abordarlo porque a pesar de las denuncias, nada cambia. Por el contrario, la situación empeora. La transformación en desierto de amplias extensiones de tierras fértiles y el desmonte se hace tristemente habitual en nuestro país, que llega a talar 5 veces más árboles que el promedio mensual. ¿Qué consecuencias trae esta práctica en nuestras vidas? ¿Qué relación hay entre el desmonte y el cambio climático o las inundaciones? Pero también abordaremos otros temas. El 7 de junio, el grupo de madres de Ituzaingó Anexo, línea fundadora, la organización Médicos de Pueblos Fumigados, el Centro de Protección a la Naturaleza, entre otras organizaciones ambientales, hicieron una presentación judicial contra el SENASA por no controlar alimentos envenenados. Ellos nos contarán de qué se trata. Una animación nos hará pensar sobre cuánto estamos haciendo sufrir a nuestra única casa, la Tierra. Y como siempre, las 3 luces del semáforo con las 3 noticias de la semana. Y los eventos más importantes forman parte de este nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión santafesina y regional que aborda problemáticas ambientales, ganador del premio Cuna de la Bandera y Río de los Pájaros, y ternados a los Martín Fierro Federal en el rubro Mejor Programa Ecológico. Entramos en la primer parte del informe de hoy. Como bien te contaba Celina Pérez en el sumario, vamos a estar hablando de desforestación, un tema que ya abordamos el año pasado y también este año. Y no es casual que estemos en este punto de la ciudad de Santa Fe. Estamos en este bellísimo pulmón que tiene nuestra ciudad, que es el Parque Garay. Y en una de sus rotondas se encuentra esta escultura, esta instalación. Es la instalación que recuerda las inundaciones que ha tenido nuestra ciudad. Hasta dónde llegó, por un lado, el río Paraná y por otro lado, el río Salado. Cada uno de estos años demuestra claramente cómo el río fue subiendo y esta última inundación, la que hace más de 10 años, generó lo que generó, que más de una tercera parte de la ciudad de Santa Fe sufra las consecuencias de la inundación del río Salado, en lo que fue la inundación más terrible que vivió nuestra ciudad. Pero las otras también fueron importantes. ¿Por qué ocurren las inundaciones? Hay una multiplicidad de temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es el desmonte, que es la cantidad de árboles que hemos perdido, la cantidad de tierra fértil que se han transformado en desiertos.
Argentina ha perdido más de un 70%, escuchá bien esta información, más de un 70% de sus árboles, de sus bosques. ¿Por qué lo pierde? Bueno, producto de las tormentas, en algunos casos, y la otra causa son las talas indiscriminadas. ¿Por qué se talan árboles? Bueno, por muchas cuestiones. Hoy lo vamos a ver en una de las luces que va a presentar Raúl. La industria maderera a veces necesita la tala indiscriminada de árboles. Pero también hay otras cuestiones que generan este desmonte. Uno de ellos son los emprendimientos inmobiliarios, donde antes había árboles, generar enormes torres de viviendas. Y otro, quizás la más importante, es la extensión de la frontera agropecuaria, donde antes había bosques, que haya una llanura para poder cultivar algún tipo de cultivo que generalmente es transgénico. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, y este informe, que es todo el informe, es una enorme, amplia luz roja, empieza con esta primera parte de esta manera. El último Inventario Nacional de Bosques Nativos en nuestro país informó que se talaron más de 1 millón de hectáreas, lo que hace que Argentina posea una tasa de deforestación 6 veces mayor que el promedio mundial. Tala, desmonte y deforestación son nombres que parecen significar lo mismo, pero que difieren, aunque todos son responsables de inundaciones y cambio climático. ¿Existe un marco regulatorio a nivel nacional? ¿Se cumple? ¿Hay presupuesto para controlar que no se desmonte? ¿Existe preocupación por este tema? Son solo algunas preguntas que intentaremos develar en el programa de hoy. Los datos que conocemos hoy son aún peores. Según el estudio estadounidense que publicó en las últimas semanas una prestigiosa revista científica, 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Esto representa casi 10 veces la superficie argentina, con su territorio antártico incluido, reverdecieron entre 1982 y 2015. Los investigadores afirman que la creciente emisión de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero, acelera la fertilización de hojas, plantas y árboles. Pero, en el mapa elaborado por los autores de la investigación, hay un dato preocupante para la Argentina. En el país, no solo que no aumentó la superficie verde, sino que se redujo. Datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación afirman que entre 1998 y 2006, la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, una hectárea cada 2 minutos. Los términos de tala, desmonte o por ahí que también muy utilizado, deforestación, varían dependiendo de los autores y los distintos países. Son conceptos que se han generalizado, digamos, por el común de la gente. Cuando se habla de tala, por lo general se habla de pocos árboles. Fue un concepto, digamos, que la gente empezó a utilizar, pero de manera más urbana. Lo que sí se generalizó fue el tema de la palabra deforestación, que es un término que viene a nivel internacional. Ya el tema de deforestación habla de, digamos, lo que sería la pérdida de vegetación mediante máquinas o también mediante determinados productos químicos que generarían incendios, o justamente el tema de lo que actualmente se llama desmonte, que es la pérdida total de lo que son espacios verdes, que el término espacio verde también asociado al tema de la deforestación se está trabajando en lo que es ambiente en general, incluyendo lo que son los espacios públicos como espacios verdes, donde actualmente estamos hablando de tala, por eso, digamos, utilizamos este concepto, donde hay, digamos, pérdida de vegetación. Sabemos que en Argentina los desmontes están desenfrenados. Se reemplazan los bosques patagónicos, la selva misionera y en los últimos años el monte chaqueño. Estas zonas, con cultivos efímeros, a veces con monocultivos, que no son propios del lugar, como el algodón, la soja o el poroto. Pedro Friedrich, director de la Fundación Banco de Bosques, afirma que perdemos zonas de una diversidad que podría permitir que el carbono se fije y entonces cambiamos verde por marrón clarito. Entonces, lo social y lo ambiental ya no es algo que debemos separar, es una misma cosa. Está claro de lo que le hace bien al ambiente,
le hace bien al ser humano. Y está claro que lo que le hace bien al ser humano no necesariamente le hace bien al medio ambiente. Con una luz de esperanza, el presidente Mauricio Macri hace un tiempo atrás anunció que se pondrá en vigencia la Ley de Bosques Nativos, que permitirá a las poblaciones aborígenes permanecer en sus lugares de residencia con capacitaciones para el manejo sustentable del recurso. Aunque citemos estas promesas, lo que veremos en la segunda parte del informe no es alentador, porque el poder político está claramente intrincado en esta problemática. Se estima que los bosques nativos que quedan en Argentina resguardan 9.300 millones de toneladas de dióxido de carbono, es decir, que pueden compensar las emisiones de autos, camiones, aviones, usinas, industrias, ganado y cultivos argentinos en 18 años. Es la primera parte del informe. Nos queda todavía un tramo para seguir hablando sobre deforestación hoy. Y lamentablemente el informe de hoy es casi incompleto. Todo es una luz roja, es una noticia desagradable. Y por eso está acá con nosotros también Raúl Álvarez. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? Hablando de malas noticias, la primera luz del semáforo, esa que no quisiéramos dar, pero que tenemos que dar. La mala noticia es la luz roja. Nos vamos por un momento de deforestación para hablar de lo que está pasando en el océano Ártico, ¿no? En el Ártico, porque se están derritiendo los hielos por el calentamiento global. Esto hizo una investigación la Universidad de Inglaterra y dijo que va a traer patrones climáticos distintos en todo lo que tiene que ver con el hemisferio norte. ¿Te acordás que hace un par de programas atrás hablábamos de lo importante que son los océanos? Bueno, parece que no aprendemos y por eso esta noticia que te presenta Raúl hoy es la primera luz del semáforo, es la luz roja. La desaparición del hielo marino en el océano Ártico, provocado por el calentamiento global, alterará los patrones meteorológicos en el hemisferio norte, según el informe elaborado por una universidad de Inglaterra. El estudio Lo que pasa en el Ártico queda en el Ártico recopila la literatura científica existente sobre los efectos del deshielo ártico en el clima planetario y concluye que serán especialmente notables en latitudes medias del hemisferio norte. Los cambios de patrones previstos por los científicos se manifestarán en cambios notables en la trayectoria de tormentas y corrientes de aire del hemisferio norte. Según el informe, esta influencia se producirá de manera geográficamente desigual, por lo que habrá veranos que podrán ser secos y calientes en algunas zonas y sin embargo tener un efecto contrario en otras donde los veranos serán más húmedos. Preocupante lo que nos estabas contando en esta luz, pero esto habría que agregarle además otras implicancias en el entorno y, por ejemplo, esto podría aún profundizar el cambio climático, ¿no? Así es, los científicos están preocupados, muy preocupados en este aspecto, porque hay patrones climáticos que se van a mantener durante un largo tiempo, como pueden ser las sequías, como pueden ser abundantes lluvias, en un mismo lugar, ¿no? Por un determinado tiempo. Esto es preocupante para todos. Bueno, con esto cerramos nuestro primer bloque del programa. Nos queda mucho más información. No se vaya, que ya volvemos. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video.